Muy, muy buenos días a a nuestra audiencia. Les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Les informo de que esta actividad también está siendo transmitida en vivo en LinkedIn. Please remember that simultaneous translation Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. This event is also being streamed on LinkedIn. This is especially for you, Emmanuel, so you can follow me because I'm going to switch to Spanish. Buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online, la que hoy dedicaremos a dilucidar una pregunta que con probabilidad muchos de ustedes se han hecho más de una vez, a saber, ¿están realmente las pequeñas y medianas empresas chilenas, y para qué decir las microempresas, realmente sacándole partido a la nutrida red de acuerdos comerciales con que cuenta nuestro país? Sin la menor duda, el trabajo y experiencia acumulada de Chile en negociación comercial internacional es una suerte de marca registrada, ampliamente reconocida aquí y allende nuestras fronteras. Es indudable también que los tratados y acuerdos comerciales, incluso aquellos con un alcance más limitado, han sido y permanecen como un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de Chile, cuya economía sabemos está fuertemente orientada hacia las exportaciones. Dicho esto, si hay un espacio en el que expertos desde múltiples sectores parecen concordar, ese es el del potencial que aún queda por aprovechar de este mundo para las pymes, tanto por el lado de los bienes como de los servicios. Nuestros panelistas de hoy, que representan al mundo público y privado, incluido uno que nos aportará una visión regional enmarcada en el Asia-Pacífico, porque siempre es útil conocer otras experiencias y calibrar así avances y desafíos locales, pondrán sobre la mesa una buena cantidad de información cuantitativa con números y estadísticas, entre otras consideraciones cualitativas. Por lo mismo, permítanme que dedique estas palabras para destacar más que nada el enorme valor social que tiene favorecer la internacionalización de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Por un lado, sabemos que las pymes y microempresas representan una porción enorme de los puestos de trabajo en Chile. Según la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales, en Chile existen aproximadamente 1.194.400 MIPYMES, que generan algo más del 43% del empleo. Sobre esa base, continuar abriendo las puertas del comercio internacional para todas ellas genera un alto impacto que va más allá de la dinamización de sus negocios, ya que también favorece su competitividad, actualización, modernización y comprensión de las dinámicas globales para el comercio, con toda su enorme batería de oportunidades y desafíos. Que más pequeñas y medianas empresas participen activamente en el comercio internacional de nuestro país es un imperativo para dar pasos concretos en la materialización de lo que hoy hemos convenido calificar como un comercio inclusivo. De la mano de los desarrollos tecnológicos parece claro que el entorno en general entrega las condiciones para impulsar esta agenda. Por ejemplo, a través del comercio electrónico y las muchas plataformas actualmente disponibles. Con todo, persisten desafíos y ámbitos como la internacionalización de servicios a cargo de pymes, en los que muchos estiman que falta un buen trecho para avanzar, a pesar de los notables avances en las negociaciones comerciales internacionales de nuestro país. Nada de esto, insisto, desconoce los avances a la fecha, pero sí nos invita a ponernos la vara cada vez más alta. En el éxito de este esfuerzo descansa también buena parte de la legitimidad social del modelo exportador. Dicho esto, paso a presentar a nuestros distinguidos panelistas, todos consumados expertos en el asunto que nos convoca. Voy a partir por María Jesús Prieto, quien es la jefa del Departamento de Comercio Inclusivo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde lidera las negociaciones y la implementación de los capítulos de género y comercio y de micro, pequeñas y medianas empresas en los acuerdos comerciales de Chile. También ejerce como titular del grupo de trabajo de pymes de APEC durante el 25 y el 26, y como coordinadora del Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico, de la Alianza del Pacífico. Cuenta con amplia trayectoria en política económica y comercial, con especial énfasis en inclusión y participación en foros multilaterales. Anteriormente se desempeñó como asesora en la delegación de la Unión Europea en Chile, donde impulsó proyectos orientados a fortalecer la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas en el intercambio comercial entre la Unión Europea y Chile.
Por su parte, Emanuel San Andrés es analista senior de la Unidad de Apoyo a Políticas Públicas del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, PSU-APEC. Antes de incorporarse a APEC, Emanuel se desempeñó como experto en economía en el Departamento de Economía e Investigación del Banco Asiático de Desarrollo, ADB por sus siglas en inglés, en Manila, Filipinas. En esa institución trabajó principalmente en temas de pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria y sectores sociales como salud, educación y empleo. También ha trabajado como consultor para organizaciones como el mismo ADB, el Banco Mundial y diversas organizaciones no gubernamentales en las que ha llevado adelante investigaciones sobre migración y remesas, desarrollo económico, tributación y políticas públicas. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Marcela Varas es vicepresidenta, directora y consejera de la Cámara de Comercio de Santiago, donde también preside el Comité de Auditoría y Riesgo, que, vale la pena mencionar, recibió el premio Fundación Generación Empresarial 2025. Marcela ha destacado por su sólida trayectoria en el liderazgo empresarial y gremial. Como directora, durante casi una década, ha optimizado procesos y gestionado la eficiencia de recursos y estrategias, para lo que cuenta con una vasta experiencia en la expansión de mercados en los sectores del retail, la logística y el transporte. Además, como presidente del Comité de Franquicias de la Cámara de Comercio de Santiago, ha impulsado la expansión de franquicias internacionales en Chile durante años, por lo que ha fomentado la colaboración entre emprendedores y promovido el desarrollo del modelo de la industria. Sin más, entonces le voy a ceder la palabra al primero de nuestros invitados, que va a ser Emanuel, para que comente el contexto global para las pymes exportadores, y aquí les van a seguir después María Jesús y después Marcela. Y desde ya los invito a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento del evento, tanto por medio del chat que está disponible abajo o por el icono de Q&A que también está disponible para que puedan hacer sus preguntas. Sin más, entonces le doy la palabra a María Jesús. Perdón, a Emanuel, sorry. Emanuel, you have the floor. Thank you very much, Loreto. Good morning, colleagues. I may have a Spanish name, but I don't really speak any Spanish. It's a product of history that in the Philippines we speak English rather than Spanish, but we have kept our Spanish names. So thank you very much for inviting us to present in this very important forum. It's a pleasure to contribute to this discussion, and as Loreto said in her introductory remarks, the role of MSMEs is very important for economic development, inclusion, and as well as for developing trade and improving employment in the region. I will be presenting some of the data we from our report that was published last year. We prepared this actually for the SME Working Group ministerial meeting last year in Pucallpa, Peru. Next slide, please. Next slide, please. No, there. So this is a brief outline of my presentation. I will first describe what is APEC for maybe there are some members here, some participants who are not aware or are not familiar with what APEC does. Then I will be going through some figures and data on MSMEs in APEC, and as well as MSMEs and their trade participation. And finally, we will be discussing some policy recommendations. Next slide, please. So what is APEC? So APEC is an intergovernmental forum composed of 21 economies. So you can see those 21 economies there. And of course, that includes Chile, one of our members from South America. It was formed in 1989, and it was formed to discuss informally the regional and economic cooperation, trade and development, and it also includes MSME development and internationalization issues, which are, of course, the focus of the SME working group. Chile hosted APEC already twice in 2004, and I was lucky enough to participate when Chile participated in 2019. And Chile was actually championing issues of MSMEs as well as women's economic participation. So I will be discussing some of those issues as well. Next slide, please. So the APEC region is 37% of the global population, 61% of the global GDP, and 46%
of global trade. So this just to show that APEC as a region is a very significant proportion of the global economy, and it's so what happens in APEC actually affects the rest of the world as well. Next slide, please. So what are MSMEs? First, we have uh, I- to explain that within the APEC context, MSMEs are very diverse, and the definitions of MSMEs can vary very widely across economies. So the various definitions of MSMEs could be based on the number of employees, based on sales or on annual sales and or revenue, the amount of assets or capital that the firm owns, or even based on the sector and industry. So in some economies, an MSME is different depending on the sector or industry that they are in. Do we have a very big difference in what an MSME is? It's because it's usually based on legislation or regulation of a particular economy. And it's usually tied to things like eligibility for incentives or subsidies or exemptions from certain taxes. It can also affect the implementation of certain regulations or what regulations affect the firm, if they're an MSME or not, or their inclusion or qualification in special economic zones, or even their participation in some programs that are meant to target the needs of MSMEs. So this is a reality of APEC of the APEC region. But I will get back later and why this is an important issue for our discussion for this morning. Next slide, please. So MSMEs in APEC are the contribution of MSMEs in APEC vary a lot depending on the economy that reports it, how they define MSME, and what they define even as a contribution of an MSME. But based on us on the submissions of APEC economy. So what we did is we asked economies based on how you collect data from MSMEs, what's the share of the employment that MSMEs higher, and what's the share of contribution to GDP. The figures could go from 6 to 61% of GDP in APEC, so you can see the various numbers there. And it could also go from 12 to 97% of employment, depending on how they define an MSME. In Chile, the reported figure from the Ministry of Economy, Development, and Tourism is 14% of GDP and 46% of employment is from MSMEs. Next slide, please. And of course, since we're talking about Chile, and Chile was the champion of the La Serena roadmap on women's economic participation, we also asked, well, what is the share of MSMEs in your economy that is owned or wholly or partially by women? I mean, not all economies are actually tracking this data. Only 9 economies indeed have data on this. And the range for the share of MSMEs owned by women can go from 16% to 44%. In Chile, the percentage is 42%, which is actually on the higher end among APEC economies, or at least the economies that record and report on the data. Next slide, please. On MSMEs and trade, so we asked what is the share of total exports that are contributed by MSMEs, and on this area, only 11 APEC economies actually track the data on MSME export participation. So MSMEs contributed from 2% to 41% of total exports value. In Chile, it's actually that was the one that reported 2% in 2023, and which is a bit lower than the 2.2% Chile reported in 2017 when we did the survey earlier. Before the pandemic. Again, this is really dependent on how an economy measures what defines an MSME and measures their participation in the economy. Next slide, please. And then we also asked which percentage of how many MSME exporters do you have, or MSMEs that are engaged in export activities, and what's the share of
of MSMEs that do export. So among all the MSMEs in your economy, what is the share of the MSMEs that are engaged in export activities? So this is how we try to measure in MSME internationalization, and you can see the rate varies widely from Peru's 0.3% up to 3.5% in Canada. The data we got for Chile for 2023 is 0.4%. Although I was alerted that Pro Chile actually works with 5,656 firms in 2024, of which 1,086 are MSMEs. But these are just those MSMEs that work with Pro Chile. It is not all of the MSMEs in Chile that engage in exports. So in general, MSMEs have a low rate of internationalization based on the data submitted by economies. But next slide, please. And so one of the questions that we were asked when the organizers were inviting us to speak is that what are some of the insights we can get about MSME participation and the use of RTAs and FTAs in MSMEs. So first of all, just a bit of a background on the having MSME sections in RTAs. It was first mentioned in any RTA in 1971 in the regional trade agreement between the European Union and what they call overseas country and territory. So basically non-EU members. And so far since then, the mention of MSMEs in RTAs and FTAs have increased steadily to the point that now within the APEC region, 74% of RTAs and FTAs in force within APEC. So that's at least having one party in APEC included in the trade agreement. 74% mention RTAs and FTAs, and you can see that the table on the left, like how many RTAs are in force and how many of them mention MSMEs at least once. And usually when they mention MSMEs in the RTAs, these will have the intention to promote economic growth, promote competitiveness, support innovation, and also promote sustainability, whether you define it as sustainable development, meaning continued development, or sustainable, like environmentally sustainable growth. Usually the provisions in which MSMEs are mentioned in RTAs and FTAs are on the sections on cooperation, so how economies will work together to pursue the the objectives of the FTA, government procurement, promoting help, giving preferential treatment, for example, for MSMEs for government procurement or including them in government procurement, customs facilitation, e-commerce, investment, trade and services, and intellectual property. Those are the bigger ones. Actually, the biggest ones are the sections on cooperation and government procurement. But other areas include administration of the agreement, transparency, competition, development, and labor. So the question, and this is something we've always received many times, even working with with the SME working group with the Committee on Trade and Investment, is have these RTAs and FTAs been effective in MSME internationalization? And the reality of the matter is that we don't know. The reason is the MSME data across APEC, across economies, is just not comparable. We cannot aggregate them, we cannot average them, so we cannot track any movements across time because we are comparing different MSMEs, apples and oranges, or it's really different what each economy defines as an MSME. Not all economies even collect this data. And this is really a constraint to our ability to analyze the degree of contribution of RTAs and FTAs to MSME internationalization. What we do know is that there is internationalization going on. There are policies that can promote it, but whether an FTA or RTA has a positive impact or is an important part of that, we just cannot track, and we really wish we can. So next slide, please. And so what we can say,
given but we do have data on other, and we have other studies on MSMEs, at least at the economy level. And I think perhaps maybe the other speakers will shed light on Chile's particular experience. But what we do know from a regional perspective or of policies that do promote MSME internationalization are these are among them. First, we have to ensure that MSMEs have access to skills, technology, and information. It's a very common uh, issue raised by MSMEs that they do not have enough skills or access to technology information to be able to compete, to be able to participate in international markets, or even to manage their businesses in an efficient manner that will be to an international standard. There's also need to improve access to financial services and credit. Again, MSMEs, it's a very known fact that MSMEs suffer from lower access to credit and financing. And even when they do, the costs or the financing costs tend to be higher than those for larger firms. There's also a need to reduce transaction costs and information costs. So when it comes to internationalization, these involve things like simplifying processes at the border, simplifying rules of origin, uh, uh, processes, ease of doing business, and ease of doing trade, or even there's also some discussion about integrating MSMEs into author authorized economic operator programs, AEO programs. There's also a need to integrate MSMEs into the standards and certification ecosystems, because if when we're talking about cross-border trade, there are a lot of standards that need to be met to let the goods or pass through borders. And many times MSMEs are shut out of the system or are unable to participate fully. And of course, there's also a need to improve MSME data comparability. This is something for APEC and for other organizations. If we want to know if any of our policies, especially RTAs and FTAs, are actually helping MSMEs, we need to be able to monitor and see where things we can improve. And hopefully, there could be discussions on improving MSME data. Then we could actually answer the questions that are often posed to us by policymakers. That is all from me. Thank you, and happy to take any questions later. Thanks. Thank you so much, Emmanuel, for your very interesting presentation. You gave us a whole view of what are MSMEs in the APEC region, the challenges that we still have in being able to compare their development in what has to do with internationalization. And but we're going to come back to that afterwards with more questions. Yes, yeah, I had some questions, but we will come back afterwards with that. So now I'm going to give the floor, I said, to Maria Jesus, I think I said. Yes, thank you. Emmanuel, thank you very much for that incredible presentation. I'm very happy to see that our numbers match. So this is going good. Voy a cambiar ahora al español. Denme un segundo para compartir la pantalla. Y agrandar esto. Ahí. ¿Ven mi pantalla bien? Perfecto. Súper. Ok, entonces primero que todo, muy buenos días a todos y a todos. Estoy encantada de estar en este webinar. Agradezco a la Fundación Chilena del Pacífico por la invitación a conversar. Saludo especialmente a mis copanelistas Marcela Varas y Emanuel San Andrés. Y quisiera solo mencionar que este es un tema que está en el centro de nuestra agenda como subsecretaría. La incorporación de las MIPYMES en el comercio internacional es un trabajo que venimos haciendo hace ya harto tiempo, como mencionó Loreto en su introducción, porque creemos firmemente que el crecimiento económico solo es sostenible si somos capaces de incluir la participación de empresas de menor tamaño en nuestra canasta exportadora. Voy a partir con un poquito, con algunos datos, ¿ya? Como ya decía Emanuel, las MIPYMES representan la columna vertebral de la economía, tanto en Chile como en las economías del Asia-Pacífico y en general en el mundo entero. No solo por la cantidad, que son más o menos en Chile 1,2 millones de MIPYMES,
sino que por el impacto que también tienen sobre la generación de empleo. En Chile representan casi el 43% de los empleos formales y esto es más o menos 6 millones de empleos formales que salen desde las MIPYMES. Ahora bien, la mayor proporción de estas empresas desarrolla sus actividades solo de forma local, solo de forma doméstica. O sea, no están considerando el mercado internacional como un escenario real para para escalar, para la expansión de sus operaciones. En términos de valor, yo sé que Emanuel puso de ejemplo los valores del año 2022. Em, en términos de valor de las MIPYMES que efectivamente exportan, que efectivamente son el 0,4% de las MIPYMES, 4.500 y algo empresas, el valor de lo exportado por ellas alcanza 2,2 mil millones de dólares. Entonces, aquí hay harto trabajo que hacer. Respecto a las cifras del año 2024, vemos un paulatino crecimiento en la incorporación de empresas de menor tamaño en el mercado internacional. En primer lugar, las MIPYMES representan un 53,4% de las empresas exportadoras. En Chile hay alrededor de 8.900, 8.800 empresas que exportan, ¿ya? De esas, el 53,4, 4.500 y fracción, son MIPYMES. Si bien solo representan el 2,2% del valor exportado, como les decía en la lámina anterior. Ahora bien, respecto al crecimiento, cómo se ha ido comportando las MIPYMES en cuanto a su internacionalización, entre el año 2020 y el año 2024 hubo un crecimiento de un 8,3% en la cantidad de MIPYMES exportando desde Chile. No solo eso, entre el 2021 y el 2024 vemos un crecimiento de un 11,5% respecto a productos y servicios únicos exportados. ¿Qué significa esto? Que nuestra canasta exportadora hoy es más variada que la que era hace 4 años y que tenemos mayor participación de estas empresas de menor tamaño en nuestro mercado internacional. Em, Quisiera darles como ejemplo, para seguir con los datos, dos ejemplos que son atingentes a la conversación que estamos teniendo, cómo se comportan estas empresas MIPYMES exportadoras en cuanto a su exportación a países del Pacífico, ¿ya? Vamos a ver en primer lugar la Alianza del Pacífico. Aquí, como pueden ver, el año pasado 1.483 MIPYMES exportaron a los países de la Alianza del Pacífico, constituyéndose este grupo de países como el principal destino de exportación de las empresas de menor tamaño en Chile. Esto no debiera sorprendernos, hablamos el mismo idioma. Compartimos una cultura similar, entonces esto representa una barrera de entrada más baja para estas micro, pequeñas y medianas empresas. El valor exportado el 2024 alcanzó los 250 millones de dólares aprox. Como vemos, la mayor parte, casi el 50% de los envíos se dirigió a Perú, luego México y en último lugar Colombia con un 15%. ¿Qué están exportando? Exportan servicios, exportan productos agrícolas, por supuesto, derivados forestales y productos acuícolas. Esos serían más o menos los como macrosectores que se ven con mayor dinamismo hacia la Alianza del Pacífico. Respecto a el comportamiento de estas MIPYMES cuando miramos hacia las economías de APEC. Acá vemos que durante el 2024 las exportaciones de MIPYMES hacia las economías APEC alcanzaron un total de 1.210 millones de dólares, ¿ya? En términos de macrosector económico, pueden ver ahí, destaca el agropecuario por lejos, luego seguido de servicios, manufactura, pesca y acuicultura. Luego, si hacemos un doble clic a nivel de macrosector, pero mirando a qué países se están dirigiendo los envíos, vemos que China es la economía predilecta para los productos agropecuarios con un 22%, luego Estados Unidos y en tercer lugar Estados Unidos, pero ya a nivel de exportación de servicios. Desde Subrey, y aquí vamos a entrar ya en la materia que dice relación con nuestro mandato y vamos a hacer una mini aproximación a eh, cómo podemos operacionalizar nuestros acuerdos económicos comerciales y nuestros capítulos de MIPYME para poder redundar en
beneficios tangibles para la inserción internacional de las empresas de menor tamaño. Entonces, como les decía al inicio, desde Subraya entendemos que la política comercial es un instrumento para generar oportunidades y crecimiento y de crecimiento y de internacionalización para las MIPYME. Hace ya más de una década que empezamos a trabajar esta política comercial inclusiva, apostando por una agenda que no solo abre mercados, sino que garantice que las oportunidades que se abren gracias a estos acuerdos de libre comercio lleguen a más actores, ya sean estas empresas del menor tamaño, empresas lideradas por mujeres, etcétera. Hoy tenemos, como pueden ver en esta lámina, 9 capítulos vigentes. El lunes recién pasado entró en vigor el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, que también tiene un capítulo de MIPYME. Tenemos uno en proceso de ratificación que sería México y otros tantos que están en negociación. Creo que los que más se han conocido este año son India y Filipinas, que creemos que estamos pronto a cerrar. Estos capítulos que hacen, establecen espacios de cooperación, establecen comités conjuntos y mandatan el diseño de planes de trabajo que buscan entregar a las MIPYME herramientas para aprovechar los beneficios del libre comercio. Los capítulos de MIPYMES de nuestros acuerdos se vuelven efectivos solo cuando se operacionalizan. ¿Cómo se hace esto? Principalmente a través de planes de trabajo conjunto y a través de la promoción de una articulación institucional formal. Respecto al primer mecanismo, los capítulos establecen un marco que permite acordar objetivos, actividades y prioridades comunes. Gracias a este marco, gracias a estos planes de trabajo que se desarrollan y que se van actualizando cada 1 o 2 años, se implementan acciones concretas. Por ejemplo, solo voy a dar 2 ejemplos recientes de este año. Este año hicimos un taller en Quito, Ecuador, sobre desarrollo de la capacidad exportadora de MIPYME. Lo hicimos en conjunto con nuestro departamento de cadenas regionales y globales de valor y en el fondo reunimos a 100 MIPYMES y les explicamos cuáles son los beneficios asociados a el acuerdo de libre comercio entre Ecuador y Chile y cuáles son las oportunidades que hemos mapeado para la incorporación de MIPYMES ecuatorianas en cadenas de valor chilenas. También en el caso de Brasil, llevamos a cabo un seminario sobre oportunidades para MIPYMES y cooperativas en el comercio bilateral, esto en el marco de la gira presidencial del presidente Boric a Brasil en abril de este año. Y además, en septiembre de este año lanzamos el primer estudio conjunto sobre empresas lideradas por mujeres en el intercambio comercial Chile-Brasil, una primera aproximación para evaluar cuál ha sido el comportamiento de estas empresas en el comercio bilateral desde la entrada en vigor del acuerdo con Brasil el año 2022, acuerdo que incluye un capítulo de MIPYMES y un capítulo de comercio y género. Respecto a la articulación institucional, los capítulos nos permiten abrir espacio para generar memorándums de entendimiento entre instituciones homólogas de distintos países. Por ejemplo, este año pudimos articular un memorándum de entendimiento entre SEBRAE, que es la agencia de MIPES de Brasil, y Cercotec, que es la agencia encargada de MIPES de Chile, para que puedan empezar a colaborar. De hecho, ya han llevado a cabo reuniones técnicas de trabajo respecto a intercambio de buenas prácticas en programas de fomento productivo, programas de internacionalización, programas de mentoría, etcétera. También articulamos la firma de un memorando de entendimiento entre el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativa y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Estos son algunos ejemplos concretos y recientes de cómo se operacionalizan estos capítulos para redundar en beneficios concretos y tangibles para nuestras empresas de menor tamaño. La inserción de las MIPYMES en el mercado internacional, además de los acuerdos, se apoya en un ecosistema de instrumentos públicos que buscan acompañar este ciclo completo de internacionalización. Yo les voy a hablar muy brevemente de algunos programas que tiene Corfo y Cercotec. ¿Por qué estos dos? Porque Corfo mira a las pymes, ¿ya? Pero se concentra más en pequeñas, medianas. Y Cercotec, en cambio, es la que mira más bien a las micro y pequeñas. Entonces tienen programas que son complementarios. Em, el Corfo diseña líneas de financiamiento que están condicionadas a metas de contenido nacional, ayuda a vincular la innovación con el comercio exterior mediante instrumentos que facilitan la internacionalización de empresas y la transferencia tecnológica.
Sus programas fomentan el desarrollo de cadenas de valor con mayor contenido tecnológico y valor agregado, fortaleciendo y favoreciendo la articulación público-privada y la diversificación productiva. La estrategia internacional de Corfo requiere una estrecha coordinación interinstitucional. En el fondo tenemos que ser súper conscientes que lo que hacemos a través de distintas agencias gubernamentales es complementario. Entonces, Corfo trabaja con ProChile, trabaja con Invest Chile, trabaja con nosotros y a través de mesas interministeriales y otro tipo de redes va diseñando su oferta programática. Acá solo por mencionar algunos que son relevantes, está el programa Go Global que se implementa en colaboración con ProChile, que es para apoyar el proceso de internacionalización de startups y scale-ups chilenas. Tenemos, por supuesto, Startup Chile, que es una aceleradora pública de renombre mundial, o sea, nos han tomado como ejemplo en muchos países para crear sus propias aceleradoras públicas. El Venture Capital Chile, que es la puerta de entrada de administradoras e inversionistas extranjeros que quieran sumarse al ecosistema de invertir en fondos de capital de riesgo que se constituyan y operen en Chile. Y también los instrumentos Eureka, que están dirigidos a empresas que trabajan con entidades de países miembros de la red Eureka, mirando en particular el fomento del intercambio tecnológico y la cooperación internacional con foco en investigación, desarrollo e innovación. En cuanto a Cercotec, como les decía, Cercotec pone el foco en las micro y pequeñas y las acompaña, es un programa que las acompaña muy de la mano. Tienen 62 centros de desarrollo de negocio, hacen mentorías personalizadas, dan asistencia técnica para algo muy importante que lo mencioné, Manuel, para el cumplimiento de estándares y certificaciones requeridas en los acuerdos económicos y comerciales para poder poner los productos en el extranjero. Acá dos iniciativas súper interesantes y atingentes son la iniciativa o el programa Pymes Globales y el Mejora Negocios. Para ir finalizando, solo un punto sobre APEC, ya que es el tema que nos convoca. Yo creo que quizás este es uno de los mejores ejemplos de cómo la cooperación multilateral puede potenciar las agendas nacionales y abrir nuevas oportunidades para que las MIPYMES aprovechen los beneficios de los acuerdos económicos comerciales. Tenemos la presidencia del grupo de trabajo de pymes, como lo mencionó Loreto, durante este año y el próximo trabajo durante el próximo año. En ese contexto hemos promovido y cooperado en proyectos como foros, talleres que buscan identificar buenas prácticas, compartir estas buenas prácticas, transferir conocimiento que pueden fortalecer la resiliencia de las MIPYMES, especialmente hoy en un contexto donde vemos rápidos cambios tecnológicos, hay incertidumbre a nivel internacional. Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo de estas 21 economías que son parte de APEC sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado a nivel de políticas públicas? Hoy el foco está muy fuertemente puesto, como les decía, en la digitalización y en la formalización, porque entendemos que las MIPYMES son el nicho perfecto para apoyar una mayor formalización de los empleos. Ya sabemos que son la fuente de muchos empleos formales, necesitamos seguir trabajando en esa área. Hemos copatrocinado muchísimos proyectos en el marco de APEC, proyectos algunos dedicados, enfocados en el crecimiento de empresas indígenas a través del comercio, otros sobre digitalización e innovación, otros sobre formalización. Y este año también presentamos un proyecto para analizar cómo los marketplaces digitales pueden apoyar en la formalización de las empresas. Ahora, a modo de conclusión, solo los dejo con algunas reflexiones. En primer lugar, las MIPYMES chilenas están dando pasos hacia el comercio internacional, pero su inserción está siendo paulatina, está siendo gradual. Necesitamos acompañarlas sostenidamente con mejores datos, con mejores herramientas, con mejor articulación institucional para que esta tendencia se consolide, para que alcance más empresas y veamos una canasta exportadora más diversificada y una economía más resiliente. Los acuerdos económicos comerciales no solo son reglas para las grandes empresas. Hoy incorporan capítulos que generan cooperación técnica, que habilitan un ecosistema de MIPYME que les permita aprovechar los beneficios asociados al libre comercio.
Los resultados, por supuesto, son mejores cuando trabajamos juntos, ¿cierto? Entonces necesitamos potencial no solo en la articulación público-público, pero la articulación público-privado que se traduce en mejores políticas públicas. Y finalmente, APEC y otros espacios multilaterales están generando plataformas, están generando proyectos que pueden escalar nuestras MIPYMES. La presidencia del grupo MIPYMES de APEC durante el próximo año puede posicionarnos para posicionar agendas, para posicionar temas que sean de nuestro interés y que puedan redundar en un intercambio fructífero de buenas prácticas y ejemplos que pudieran servir a nuestro propio ecosistema de fomento productivo. Finalmente, nuestro compromiso desde la Subrey es seguir promoviendo esta política comercial inclusiva, donde los beneficios asociados al comercio puedan llegar a todos los sectores de la sociedad y contribuir a una construcción de una economía más resiliente y equitativa. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, María Jesús, por esta muy interesante presentación también, en que nos has contado el trabajo que ustedes hacen eh, a nivel internacional, ¿no? En incluir estas cláusulas sobre MIPYMES y pymes en los acuerdos internacionales que sientan las bases para las oportunidades que puedan tener nuestras pymes de salir a exportar. Ahora, el gran desafío es transmitir esta información, estas oportunidades que existen, estas cláusulas que se han ido incorporando para que nuestras pymes aprovechen estos acuerdos comerciales, y ese es un desafío que es histórico, no es de los últimos años, y seguramente ahí Marcela, que está conectada con la realidad de lo privado, nos va a contar un poco más cuáles son las dificultades y las oportunidades también, ya desde la óptica de la realidad de lo que pasa con estas pymes cuando eh, tratan de salir, o incluso aquellas que se conectan con la Cámara de Comercio pero no tienen idea de que tienen potencial para poder salir a exportar. Me imagino que van a haber muchas. Te dejo la palabra, Marcela, para que nos cuente un poco cuál es la visión de ustedes en este campo. Sí, muchas gracias. Bueno, los dos exponentes previos nos dejaron un escenario súper claro de lo que hay encima de la mesa. Entonces, déjenme compartir pantalla para contarles, y la verdad es que les voy a contar un poco cómo vemos desde el lado privado. Me comentan si estoy compartiendo bien y si se ve. Viene, no ha llegado todavía, pero dice que está ahí. Ahí falta En la camino, en camino. sí. Ahí sí. Ahí estamos, súper. Bueno, la presentación, muchas gracias por este conversatorio, de que podamos alinear los conocimientos, las ofertas que hay sobre la mesa respecto a la exportación. Antes de, quisiera sí hacer el contexto de lo que hacemos en la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos un comité de exportadores y finalmente este resumen que yo quiero presentar o estos hitos que se han ido presentando en nuestro trabajo tiene que ver con la gestión del comité de exportadores que tenemos en la Cámara. Tiene frecuencia mensual y lo que se conversa en estas mesas generalmente los distintos comités de la Cámara son efectivamente aquellas oportunidades que vemos como gremio que podemos avanzar y tratar de incidir en las políticas públicas, en los manuales, en los reglamentos, en las actividades. Y no voy a entrar mucho en los números, pero en general ya lo mencionaron, estos son los datos que presentó en el último informe de la Subrey de enero-septiembre, cuál es efectivamente es el grado de involucramiento que tiene hoy día Chile. Y a mí sí me gustaría separar esta conversación en lo que es bienes y servicios, porque si hay cosas muy buenas, que hemos ido creciendo, que hay un escenario súper competitivo, que hay un escenario bueno de crecimiento, que bastantes pymes se han ido incorporando, pero principalmente en bienes. ¿Por qué? Porque en bienes está estructurado, voy a entrar un poco más en detalle, en general hay un crecimiento importante, en servicios también, pero en bienes está bastante armonizado todos los sistemas, hay bastante conocimiento, hay bastante ayuda. Pero sí en servicios tenemos hoy día, y es donde yo quiero enfocar hoy día la conversación, dado nuestra experiencia de aquellas empresas que finalmente acuden a la Cámara y nos piden el soporte y la información, es qué ocurre con las MIPYME en servicios, ¿ya? Bienes, como les comenté, hoy día es el foco, está funcionando bien, tenemos buenos números y está funcionando, pero sí en servicios tenemos, a pesar de que hay un muy buen crecimiento,
yo creo que ahí hay un espacio, pero sí una muy buena oportunidad para poder incorporarnos. ¿Ya? Ahí hice un paralelo con Australia, que es un país muy relevante en base a toda la gestión que ha hecho con sus pymes y un ejemplo de calidad exportadora que yo diría que en Chile existe el talento, existe el conocimiento, pero creo que falta una última milla de poder profesionalizar la exportación de servicios, que se está trabajando, pero sí creo que ahí tenemos un tema que podemos abordar. A modo general, lo que siempre lo comentamos en el gremio y en esta mesa en particular, es que la apreciación de los exportadores, siempre hablando de este segmento que es las MIPYME, es que existe un sistema armonizado, que hay ya a través de los años hay una expertise y ellos están bien apalancados por los agentes de aduana. Y yo también quiero hacer un hincapié de que la gran mayoría de la conversación es que hay una confianza y una confianza en el talento de los agentes de aduana que a través de los años han ido gestionando y haciéndose expertos en su capacidad de poder guiar y entregarle conocimiento a aquellas empresas que se deciden a exportar en términos de bienes. Y en la exportación de servicios sí hay un desafío, como ya lo había mencionado antes, y aquí sí me gustaría hablar sobre, como en resumen en general, cómo podríamos decir que es lo que falta es una capacidad empresarial desde el lado de servicio. Hoy día está todo hecho para que Chile pueda exportar servicios. La tecnología nos acompaña, las barreras de ingreso para exportar servicios son bastante bajas. Hoy día hay muchísima información que se puede compartir a través de toda la información digital que existe. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es que, bueno, si las barreras son tan bajas para servicios, sobre todo hoy día con toda la facilidad para poder exportar, ¿qué es lo que ocurre? Que por qué no si bien estamos creciendo, pero no estamos siendo referentes en la exportación de servicios. Y ahí lo que podemos ver es que efectivamente la capacidad empresarial es la que falta para poder sostenerse en el tiempo. Y hay dos números que yo me quedo en la cabeza y es que la capacidad empresarial para poder sostenerse en el tiempo está dada por algunos obstáculos. El 60% es obstáculos internos, o sea, de nuestro país, y un 40% con obstáculos externos. Y finalmente, el comentario es que al interior de nuestro país, para poder generar la exportación de servicios, nos encontramos con algunos obstáculos. Entonces, yo aquí hice algunos temas que los presentamos como desafío en la exportación, primero de bienes, ¿ya? Como les dije, está bastante armado y funciona bastante bien, es que hoy día todavía falta desconocimiento y gestión en los certificados de origen. Generalmente, si tú le preguntas al dueño de la empresa, al exportador o el que está presente en el proceso productivo, no sabe cómo se calcula el certificado de origen, por ejemplo, y poco entiende del costo, no sabe qué es lo que se está cobrando y por qué, y tiende a depender finalmente de la gente de aduana y a veces muchos comentarios como que termino pagando porque de verdad no entiendo, entonces yo asumo que esto está bien y que está bien cobrado. Y ahí yo creo que hay una oportunidad para entendimiento porque sí se podrían ahorrar costos si se conocen muy bien los acuerdos o la forma de. También nos comentaban la exportación de bienes que otro obstáculo interno es la dependencia de los criterios de los inspectores, ya sea Ceremi, SAC, etcétera, y que los plazos son muy reducidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente están bastante expectantes quién es el inspector que les va a revisar la carga, que va a ir a terreno, que las solicitudes tienen que hacerlo con muy poco tiempo antes. Entonces, cuando llega el inspector a terreno a revisar y tiene algunos alcances, la maniobra de espacio para poder corregir o rehacer la documentación es muy, muy, muy corta. Entonces, ahí es un tema de estrés, digamos, para que además esa carga pueda salir. El análisis de precios y costos, aquí también muchas de las empresas finalmente van un poco ciegas para cuando deciden hacer un negocio, que voy a exportar un producto, y finalmente el análisis de precios para poder generar una oferta en el extranjero, hay bastante desconocimiento cómo hacerlo, qué hacerlo, los márgenes, la totalidad de costos que significa exportar.
ahí también hay una educación importante que tenemos que trabajar. Y lo que había mencionado antes era que la dependencia de los agentes de aduana, que si bien es cierto, hoy día la gran mayoría de los exportadores tienen muy buenos agentes de aduana, y yo creo que ahí hay un súper buen conocimiento nuestro como país, es que les gustaría entender un poco más lo que se cobra, ¿ya? Y después me voy a los desafíos de la exportación de servicios, y ahí tenemos un mundo un poco más incierto, porque a diferencia de los bienes, hoy día no hay un sistema armonizado de las tablas de riesgo por todos los términos de comercio, que sí, cuándo incluye impuesto, cuándo no, los aranceles, la responsabilidad, qué materias impositivas tienen los otros países extranjeros, si yo voy a exportar un software, si voy a exportar un taller, si voy a exportar una asesoría. Bueno, ¿cuál es la tasa o la materia impositiva del país donde quiero llegar? ¿Cuáles son los aranceles que también tengo y los impuestos que tengo que pagar dentro de Chile? Y también ocurre bastante, que es lo que se menciona en los comités y en las mesas de trabajo, es que los plazos para la recuperación de IVA para aquellas empresas que están operando a veces les hace efectivamente un quiebre de flujos o la capacidad de poder ir creciendo con ingresos certeros, sobre todo lo que es la recuperación de IVA. Entonces, yo creo que aquí la educación es muy, muy, muy clave en lo que es la exportación de servicios. Y antes de pasarme a los referentes también, que lo estuvimos conversando en unas reuniones previas también a este webinar y encuentro súper interesante traspasar, era que Chile hoy día no está exportando su mayor conocimiento, es donde somos referentes, donde tenemos un talento, que es el conocimiento respecto a la producción de cobre, litios, minerales, frutícola, forestal. Ahí hay muchísimas pymes y medianas también, o sea, pequeñas y medianas, que están insertas en el proceso productivo de nuestros grandes productos, y ese conocimiento está en Chile, trabajamos el día a día, pero no hay una exportación de ese conocimiento hacia afuera y somos referentes. Entonces, y ahí quería enlazarlo, bueno, Manuel lo comentó en su presentación, que finalmente eran los skills, las herramientas que se necesitan al interior de nuestro país, el financiamiento que todos sabemos, pero así aquí yo quería hacer unos ejemplos que tenían que ver con Australia y con Italia, donde ellos han sido referentes efectivamente con la exportación de productos y servicios de sus pymes, porque se han dedicado a 4 puntos que yo lo quiero llevar más que a número, a talentos de calidad. Primero, tener un sistema robusto en línea, multimoneda, que permita facilitar y proyectar a quien se decide exportar servicios. Ok, perfecto, yo voy a exportar este servicio, pero necesito tener el escenario completo para poder calcular bien mi sistema de precio y hacer una oferta concreta y que esta empresa se pueda mantener en el futuro. El segundo, y le puse una estrella, que es lo que habíamos hablado respecto al cobre y los minerales y nuestras principales fuentes de producción como país, es que ellos aprovechan esta calidad y confianza internacional que existe. Hoy día Chile es un referente, tenemos una calidad de exportación de productos Latinoamérica muy relevantes. Somos un país que internacionalmente está reconocido como serio, confiable y que siempre está innovando. Entonces yo creo que la reputación de nuestro país la tenemos que tomar y sacarle el partido que se merece en términos de ir enseñando cómo lo hacemos en estos productos que son muy referentes y estos países que tienen verdaderos clústeres en exportación de pequeñas y medianas empresas, lo que hacen es usar como herramienta la reputación del país, ¿ya? Lo tercero es planificar. Yo creo que ahí también estamos al debe, porque en general cuando nos juntamos con las empresas y conversamos en la Cámara respecto, porque siempre llegan con casos a la Cámara cuando ya está esto ya armado y tenemos que tratar de solucionar. Entonces, para no llegar a la solución de algún problema, nosotros creemos que la clave es planificar a qué mercado quiero llegar y no planificar porque se me ocurrió una idea y dentro de los 4 meses la quiero implementar.
la planificación ideal en estos países lleva entre 12 a 18 meses. ¿Y cómo me voy a adaptar al mercado? ¿Este mercado está entendiendo el idioma? ¿Este mercado está entendiendo lo que quiero vender? La competencia que tengo en el mercado y cómo me adapto, cómo las barreras de idioma, de comunicación, de conceptos. Esa investigación yo creo que es previa, es muy, muy importante porque la planificación va a ir disminuyendo los riesgos de decidir exportar servicios, bueno, bienes también aplica. Y el cuarto es el relacionamiento, y ahí tenemos bastantes espacios en Chile para las empresas que exportan y deciden exportar, que tiene que ver, bueno, los gremios, obviamente, las redes, juntarse con otros exportadores como lo han hecho, compartir. ProChile lo hace muy bien, Corfo lo hace muy bien, el ministerio también, hay una información increíble que hay que darse el tiempo para estudiar y trabajar antes de tomar una decisión. Y también lo mencionó Emanuel, la subvención estatal. Por ejemplo, en Australia, el 50% de los gastos de los primeros 3 años, el gobierno pone un límite, pero lo promueve. Emanuel lo mencionó, que la subvención es muy, muy importante. Ahora, para no que no nos quedemos con que todo esto tiene tantos desafíos, las buenas noticias es que sí, a través de los gremios estamos trabajando en sistemas para que se pueda automatizar el sistema de exportación para servicios, o para servicios, que lo que se necesita es que esto esté automatizado, que cumpla, que simplifique a las exportadoras de servicios, pero lo más importante, y por eso lo remarqué ahí, son los datos, porque sin datos no podemos tomar decisiones. Entonces, hoy día falta información respecto a servicios, no está toda la información en las redes para poder accederlas y poder comparar. Otro trabajo que se está haciendo también en la Cámara con el resto de las entidades es los Incoterm, o sea, tener efectivamente clasificaciones para quien exporta un servicio pueda saber hasta dónde es el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los interlocutores que trabajarían. Entonces, los Incoterm para servicios es una urgencia para tener definiciones claras y también los exportadores cada vez vayan disminuyendo sus riesgos, ¿ya? Y migrar a un sistema organizado para servicios. Y por otro lado, ProChile tiene muchísimos talleres, hay estadística, hay convenios, hay asesoría, Corfo también tiene apoyos directos, existen concursos sectoriales. Vi un ejemplo también súper importante cuando hablamos de que tenemos este conocimiento del cobre tan arraigado en nuestro país y no le sacamos partido a esa exportación de conocimiento, pero sí hemos sido referentes estos últimos años con productos creativos. Por ejemplo, está el caso de las empresas Sense, que lo que hace es exportar material comunicacional, argumentos de cine, etcétera, que han sido un programa referente en Chile respecto a su capacidad de exportación, una empresa de concepción. Entonces, claro, la pregunta es, si somos tan buenos en procesos productivos como el cobre, ese conocimiento, ¿cómo lo exportamos? Sí, está claro y hay evidencia de que el conocimiento de otros tipos de digitalización, por ejemplo, están siendo muy exitosos en el resto del el mundo. Eso, ahí les dejo también dos documentos que a mí me gustaron mucho analizando y revisando esta conversatorio, que están los concursos que tiene ProChile, y también el informe del 2022, que se llama La biografía de las pymes. Es un informe largo, a 150 hojas aproximadamente, pero para quien quiere exportar y enfrentarse al mundo respecto a los servicios y a los bienes, creo que es una muy buena fuente de conocimiento porque está simple, número, ordenado, y habla lo mismo también que yo les he tratado de transmitir en estos, no sé cuánto llevo, 15 minutos. Y bueno, dejar obviamente a invitados a participar en la Cámara también, en las instancias de conocimiento, de traspaso de conocimiento entre quienes ya lo están haciendo y han eh, generado este camino, es muy relevante, generar vínculo y compartir buenas prácticas. Eso. Ahí estoy, perdón, ya. Un millón de gracias, Marcela.
Qué estimulante fue tu presentación. Nos refleja la realidad de lo que está sucediendo, tal como lo pensé que lo ibas a hacer cuando llega una pyme a trabajar con ustedes y cuáles son sus desafíos, cómo la están apoyando. Qué interesante saber que están creando estas plataformas como el Automated Export System, que tú lo mencionaste como una de las cosas, una de las debilidades que hay de tener más data. Así que muy bueno que lo deja conocer acá para los que nos están escuchando, que se puedan meter ahí. ¿Eso ya está funcionando, esa plataforma, o todavía está en proceso? Ah, está en proceso ok. Un proceso de trabajo, efectivamente. Pero bueno, es una buena noticia y definitivamente eso va a ayudar mucho porque efectivamente uno de los grandes limitantes que tienen las pymes es el acceso a esta información. Como dices, tú entras en un mundo gris y cometen muchos errores y para una pyme cometer un error puede significar el fin de su negocio, ¿no? No tienen capacidad de reacción. Voy a partir contigo, Marcela, con una pregunta. Eh, ¿Podrías ahondar en lo que te referiste con la capacidad empresarial para exportar servicios? ¿Qué nos falta ahí de forma más estructural para avanzar mucho más? A qué te referías con eso? Sí, siempre pensando desde el lado, desde el foco de las pymes. Finalmente, las pymes generalmente tienen el incentivo porque o trabajaron o conocieron un proceso de y deciden valientemente, porque no puedo decir de otra forma, valientemente, a decir, bueno, mira, yo tengo este producto, este servicio y efectivamente nace de una inspiración y dice, bueno, nos independizamos y parten esta aventura que de verdad es una aventura. Lo digo por conocimiento porque he armado al menos en mi vida 5 o 6 empresas de productos, de servicios, estoy ligada también a la logística y al transporte, venta y arriendo de contenedores, entonces vivo en el día a día esto. Y es lo que ocurre es que hay mucha terminología que las pymes no conocen o no lo entienden. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, y algo súper concreto es que incluso a algunas pymes les cuesta diferenciar IVA de tributos, de impuestos, cuándo es un arancel, cuándo no. La gran mayoría se va a la segura, o sea, está el 96% exporta a aquellos países donde hay un acuerdo, porque hay un listado que tú puedes acceder y sabes. Pero la operación ocurre en que cuando ven un documento, por ejemplo, de la gente y ve CIF, FOB, seguro la carga, revisión, no entienden qué significa cada uno, que en simple nosotros lo podemos transmitir y decir, oye, ya, mira, lo que te están cobrando aquí es que te van a abrir el contenedor y van a revisar, podría ser y podría ser que no. Entonces, esto está provisionado como un cobro. Y lo que al final ellos ven es número de gasto, porque no ven otra cosa, y ahí empieza esta sensación de que desconocen y tienden a aceptar todo, y ahí también hay un margen de error, obviamente, y sienten que pagan y os confían, la mayoría de la gente de aduanas son muy buenos, pero eso ocurre con los bienes y por eso yo quise poner tanto encima de la mesa los servicios, porque los servicios todavía hay un espacio muy grande para poder trabajar, pero creo que la relación público-privado para poder educar, hacer entender al resto de los que se deciden a exportar servicios qué es lo que va a ocurrir en el país, dónde quieren llegar, qué aranceles tiene, qué impuesto, qué ocurre cuando tú pagas a un país en moneda extranjera, qué ocurre en tu declaración anual. Toda esa información que es muy variada da miedo y muchas pymes no se atreven. Entonces, para atreverse hay que saber. Y yo creo que ahí es el trabajo que tenemos que hacer juntos, público-privado, para poder bajar a lenguaje y entendimiento del dueño de la empresa, porque si bien es cierto que hoy día existen todas estas plataformas, ProChile, Corfo, eh, los agentes, pero el que tiene que entender es el dueño del negocio porque el que toma las decisiones son ellos si siguen creciendo o no. Entonces, yo creo que la educación es clave. Súper. ¿Y hay algún tipo de articulación? Porque tú dices, esto es un ecosistema, ¿no? Está Corfo, está Chile, pero ¿hay una articulación en este campo especialmente de la información y de apoyar a la MIPYME cuando recién va a salir? Coordinación de, por ejemplo, entre ustedes y ProChile. Porque ProChile efectivamente tiene un montón de capacitaciones, tú lo mencionaste, talleres, apoya, pero cuando llega esta pyme, llega esta MIPYME o pyme, llega a ustedes. Ustedes los transfieren a ProChile. ¿Hay un tema de coordinación?
o tiene algún plan de hacer cosas en conjunto. Justamente que hay una pregunta en el chat que tiene que ver con el tema de financiamiento también, y cómo se articula entonces, por ejemplo, la Cámara de Comercio y el gobierno para colaborar o apoyar el tema de financiamiento. ¿Cómo se da esta colaboración hasta hoy día, Marcela? ¿Cómo la evalúas tú con el sector público? Y después le voy a preguntar lo mismo a María Jesús desde la perspectiva del mundo público. ¿Cómo ven ustedes cuál podría ser un mayor papel del sector privado en apoyar a las MIPYME? Sí, nosotros tenemos que reconocer que hay un muy buen trabajo con ProChile. Nosotros trabajamos bastante con ProChile, sobre todo para quien quiere. Trabajamos en conjunto, les damos nuestra visión finalmente base, que es lo que significa partir un emprendimiento, lo que significa la exportación, pero ese es el mínimo que se acerca, sino que la gran mayoría se acerca cuando ya hay un problema. Mm. Y ahí cuando entramos al problema en general, yo diría que esto es casi como uno a uno, porque de verdad, si llega alguien de un servicio, voy a tomar un ejemplo, un servicio no era exportación, era importación de servicio, compré un software para desarrollarlo en Chile y hacer capacitaciones a otros países. Y claro, había desconocimiento que el software, como licencia de software en el país donde lo iba a comprar, estaba afecto a IVA y calculó todos sus márgenes en base a neto. Le llegó la factura ya estaba hecha, estoy ejemplificando un caso. Entonces, claro, la capacidad de gremio para escuchar qué es lo que ocurre en un caso en particular y tratar de solucionarlo son un par de horas al menos. Entonces, para evitar eso, yo creo que la prevención de llegar a cometer ese error es la educación. Y ahí nosotros trabajamos con ProChile, generalmente generamos las instancias, pero yo creo que estamos al debe como país más que las instituciones que hoy día están. Hacernos expertos y tomarnos en serio que la exportación de servicios tiene un tremendo desafío para los próximos 3 años y que ya estamos atrasados porque el resto de los países, México son referentes, Brasil son referentes a la exportación de servicios, nosotros igual estamos bien, tengo que decir, y hay crecimiento, pero yo creo que generar un clúster importante, público-privado, con una planificación para los próximos 3 años, hoy día no existe como trabajo, como una agenda eh, formal. Muchísimas gracias, Marcela. María Jesús, ¿quieres comentar algo respecto a esto? Porque Gracias, Loreto. sí, ustedes trabajan Vale. más en los acuerdos, etcétera, pero en la bajada esta no sé cómo lo ves. Ay, hay tanto por hacer. Me encantó tu presentación, Marcela. Yo tengo datos. Si me permiten mostrar la pantalla un segundo. Es Sí. que ayer justamente mis colegas, el departamento de estudios de Subrey es un departamento de lujo. Tú ya viste este informe de la MIPYME exportadora que tiene que ser actualizado el próximo año porque ya tiene 3 años. Anoche dieron una presentación para algunos grupos técnicos de APEC sobre exportación de servicios con foco en servicios digitales. Pero la primera parte es sobre exportación de servicios y yo les voy a mostrar solo una lámina que va a mostrar la evolución que ha tenido la exportación de servicios en Chile desde el 2003. Ya, entonces vemos un crecimiento sostenido, ¿cierto? Pero todavía la proporción es muy baja. Ahora Ujú. bien, yo quiero decir que estos datos son un poco engañosos, porque hay mucha exportación de servicios que pasa por abajo, no la vemos, no se usa Ujú. ningún tipo de certificado. Todas estas exportaciones de servicios que se dan a través de plataformas digitales, Buen punto. Marketplace, Facebook. Entonces, lo que vemos ahí es una fracción de lo que realmente está sucediendo. Ahí hay un esfuerzo muy grande que lo está haciendo el Servicio de Impuestos Internos, que lo está haciendo aduanas, porque hay una nomenclatura ahora que no había hace algunos años atrás para categorizar la exportación de servicios. Pero hay un grueso que no estamos viendo y que necesitamos ver. ¿Y por qué esto es importante? O sea, es importante por muchas razones, pero a nivel de acuerdos de libre comercio. Pero nosotros estamos abriéndonos mercados en países distantes, donde las MIPYMES tienen mayores oportunidades a nivel de servicios que a nivel de bienes. Va a salir caro que una MIPYME exporte un bien a Emiratos Árabes, ¿cierto? Pero que exporte servicios
No, Ujú. entonces ahí hay un potencial tan importante, pero para poder diseñar la política pública, el programa de fomento que sea adecuado a esa realidad, necesitamos saber más todavía de lo que sabemos. Entonces, y efectivamente hay un espacio súper grande de seguir y profundizar y ampliar probablemente la articulación con el sector privado. Nosotros tenemos nuestros consejos consultivos de la sociedad civil, los COSOC, donde nos sentamos con la sociedad civil y el sector privado, así participa la SOFOFA, distintas cámaras de comercio y gremios exportadores de diversa naturaleza. Claro, pero eso pasa una vez cada 3 meses. Se pueden generar mesas, quizás aquí hay que pensar a largo plazo, en pensar una mesa multiactor sobre servicio. Pero efectivamente yo creo que estamos parados desde el mismo entusiasmo, desde las mismas ganas, vemos la misma oportunidad, pero ¿cómo podemos hacer esa bajada para que efectivamente tengamos un ecosistema público-privado, una articulación público-privada que nos permita maximizar las oportunidades que nos estamos abriendo a través de los acuerdos comerciales, maximizar los servicios que ya se están exportando a través de estas colaboraciones? Muy de Muchas acuerdo. gracias, María Jesús y Marcela. Voy a hacerle una... ¿Quieres comentar algo, Marcela? No, 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 que estaba muy de acuerdo, que efectivamente, y pensar en el largo plazo, porque de verdad no sacamos nada con planificar o generar acciones para 2 años. Finalmente tenemos que como país planificar nuestra exportación de servicios de larga data. Ojalá, no sé, qué va a ocurrir en los próximos 5 o 10 años. Voy a cambiar al inglés. I'm going to make a question to you, Emmanuel. One of the big challenges for MSMEs and entrepreneurs is the aspect of financing, access to finance. So as for the access to financial services for MSMEs that you mentioned in your presentation, what experiences could you highlight from the APEC region? What role do you see for private banks and most notably for fintechs in order to make progress on the financial front? Because this is coming, no? The digital banks, etc. How do you foresee this as an opportunity for MSMEs and entrepreneurs to access to finance? Yeah, thank you, Loreto. That's so MSMEs are often faced by a lack of assets that they can use to back their capital. So in within in when we studied the issue of financial inclusion last year, it was a major priority for APEC, and it's still an ongoing priority. And I think one important aspect for that is to uh, be more to open up to be more creative in terms of offering access to finance to MSMEs. So a lot of the barriers, for example, are they don't have the assets. They do not have the assets for collateral. They don't have the cash flow that can guarantee all that so that the banks will immediately serve them. But what are some of the products that we're seeing are non-asset backed loans. So for example, some loans that are based on receivables that has opened up some financing, especially for trade in goods. I haven't seen it been used for trade in services yet, but I think it's also possible. Using IP as an asset for access to credit. So there have been a lot of different considerations for different products that MSMEs can use for trade-related financing. Of course, there's also we've also been looking into issues for MSME financial inclusion for MSMEs that even don't trade. For example, microloans, community-backed loans, and reputational loans, for example. Some firms are also using their information based on the MSMEs a use of digital platforms, for example, and things places like Grab or Amazon are able to extend loans to firms that have established a reputation in their firms for being good business owners and responsible business owners. So that could sometimes be used in exchange in the place of credit systems that may not be accessible for MSMEs.
I think I'd also like to go to comment on the what Marcela has and Maria were saying about some of the challenges faced by MSMEs in trying to access export markets. I think information and the human capital side of it is really an important constraint that is blocking MSME participation. I mean, one finding that we've been seeing not just on MSMEs but in firms in general is the very low utilization rate of FTAs and RTAs. Less than half of all trade that can be covered by FTAs and RTAs are actually covered by these FTAs. So they're not; these are not being used. Economies take a lot of time to discuss and agree on these trade agreements, but they're not utilized. And a lot of it is because firms simply don't know that they exist or how to go about using them. The issue of tax as well is very important, especially in the context of services. Uh, where is value created, and therefore where is that taxed? And the uncertainty of that could really be a big deterrent for MSMEs. And these are the stories that we're always seeing. Financing and human capital and information are really some of the top constraints faced by MSMEs. Thank you so much, Emmanuel. Maybe an initiative for APEC economies would be to create a platform where you have at least information about taxes, no? Which is one of the things that Marcela was mentioning, that they don't know what kind of taxes they're going to have when they reach with their product or service on the other side, and that could destroy the whole business. So maybe there could be a online and put all the information. That would be a huge task, but it would be so helpful for these MSMEs that at least start bilaterally, between some countries and make a pilot between Chile and, I don't know, China or Chile or those economies that the Chilean pymes are not exporting already. And as Maria Jesus pointed out, most of the exports and services are within the Pacific Alliance because it's closer, is the same language. But all of these now with the technology that exists can be overcome, it shouldn't be an impediment to do it with AI and you can speak in the same language at the same time, etc. So that could be a good challenge for as an initiative for, I don't know if for your unit, but for APEC. And just to make you another question, Emmanuel, specifically in terms of the export of services that we have highlighted, Marcela especially highlighted where we have more opportunities. Which APEC cases would you highlight and why that we should take into account as a small economy? Marcela mentioned that Australia is very well advanced in these, but what do you see from your study and your assessment? I think in among APEC economies, I think there's a lot of I'm trying to remember on services trade. A lot of the services trade that's being done in APEC is really on financial services, and the experience of Singapore and Hong Kong, China are very good examples of that in terms of opening up, in terms of promoting it, and as was mentioned, promoting the brand um, as a reliable partner for services. There's also has been a lot of work on services trade. It's not a small economy, but it's a large in terms of size, but small in terms of GDP, like the Philippines, in terms of business process outsourcing, and a lot of these services trade. I think what one thing that MSME uh, aside from access to finance and human capital is also access to networks. So that has also been identified as one very important constraint among MSMEs when they try to break into international markets. And I think in some economies, I've heard discussions on this in the SME working group. Perhaps the chair will have more updated data, but I've heard economies that they're really actively linking MSMEs in across economies. Like uh,
some firms in another economy may need services, and our firms are able to provide that services. Why don't we bring you together? It could be a digital platform, it could be a in-person networking, it could really just be exchanging information and having a portal where demand and supply could be brought together. But a lot of times, because information costs are higher for smaller firms, I mean, it's always a friction for any firm. But for smaller firms, it's harder to access it. It's more expensive to access this information. It takes more effort to get into networks as well. So I think that support, if the intention is to promote services trade, especially, that might be some where some support could be useful. I hope that answered your Thank you so question. much. Yes, thank you so much, Emmanuel, for those insights. I'm going to switch to Marcela. Marcela, tú mencionaste que efectivamente en algunas industrias como el sector minero hay desarrollo de servicios de altísimo nivel y que aún no han sido exportados. ¿Cómo te explica que Chile no sea realmente una potencia en la exportación de servicios de ingeniería, por ejemplo, tal como lo hacen los australianos que mencionaste? Para ir un poquito más, hacer un doble clic en qué está pasando ahí. Y aprovecho, perdona, antes de eso, María Jesús, hay una pregunta en el chat que están pidiendo si le puedes dar las fuentes, los links, no sé si los puedes poner ahí para que le contestes a ella, Sara Wong, que está muy interesada en alguna de las cosas que mencionaste, pero que son links, entonces si los puedes escribir. Gracias, Marcela, te dejo la palabra. Sí, yo... ¿Estoy con eco? No, está bien, está bien. Sí, no. Yo creo que hoy día la capacidad productiva minera está tan inserta en la operatividad que finalmente los espacios colaterales que se puedan generar de este ecosistema no han sido discusión en alguna mesa o desde las mismas entidades. Hoy día tenemos empresas nacionales muy relevantes, pero que están con una agenda productiva, económica, tan importante, también con todas las leyes, sostenibilidad, ESG. Hay tanta variedad de responsabilidad en estas empresas tan grandes que falta esta visión y de nuevo insisto, en esta mesa donde tienen que, lo mencionó María Jesús, en esta mesa donde hayan varios actores, donde dentro de esa planificación es cómo visibilizamos e invitamos a participar para armar este conocimiento que podemos exportar, pero ojo que también puede ser académicamente al interior. Cómo el conocimiento que existe lo mantenemos y lo vamos mejorando, vamos generando innovación, cómo vamos, alguien escribió creo en el chat sobre cómo aplicamos inteligencia artificial para esto también. O sea, yo creo que hoy día es el mundo perfecto entre el conocimiento que está y cómo generamos un proceso en el corto plazo de poder exportarlo y poder también traspasarlos a las generaciones hoy día que están formándose como talento de Chile en el futuro. Y ahí también agrego el turismo. También hay un conocimiento de servicio de turismo relevante. Cada año yo quedo admirada de verdad de la capacidad que está teniendo Chile en términos de turismo y estamos como al interior. Es como que nuestra casa está ordenada, está funcionando, se ve armónicamente por dentro, pero falta sentarnos a pensar qué hizo que esa casa esté ordenada y está generándose cada vez más robusta. Bueno, eso no lo podemos perder, ese conocimiento, y saquémosle partido al ecosistema, sobre todo en Latinoamérica, porque yo creo que tú mencionaste la barrera del lenguaje es importante, que también veo ahí un espacio en que los emprendedores, la terminología en inglés, la terminan googleando la gran mayoría porque no lo manejan, porque no saben el concepto, pero cuando lo leen, el informe que presentamos, yo diría que si tú le pasas 2 hojas a una pyme para que interprete lo que está escrito en el informe, lo más probable es que las terminologías no lo vayan a entender porque muchas están en inglés y ahí también tenemos una carencia actual. Gracias, Marcela. María Jesús, ¿podrías ahondar en el papel que las mencionaste, Cercotec, en relación a las MIPYMES y las cadenas globales de valor que mencionaste también? ¿Qué avances concretos puede destacar en ese terreno de tantos cambios precisamente en las cadenas globales de valor? Y contarte también que
muchos representantes de Cercotec nos siguen en nuestros webinars y nos cuentan que estamos aquí en Ñuble, en el sur, etcétera, son súper activos. Entonces, es muy interesante que todos sepan cuál es su rol y en relación con las MIPYME y las cadenas globales de valor. Gracias, Loreto. Mira, nosotros de un tiempo a esta parte hemos estrechado muchísimo la colaboración con Cercotec. Ellos son la línea base, son una, no sé si todos saben, pero es una de las instituciones públicas más antiguas del país, tiene más de 100 años. Oh, Y tiene representatividad territorial, ¿cierto? Tiene 62 centros de desarrollo de negocios a través de todo Chile, algunos con pertinencia cultural, como el de Rapa Nui. En el norte también tienen algunos con pertinencia cultural. Entonces, y tienen esta labor tan mano a mano, es un lujo el programa que tenemos. Además, el modelo de financiamiento también es súper innovador. Entonces, y tienen ellos también manejan muy buenos datos. De hecho, acabamos de firmar un convenio para el intercambio de datos Subrey Cercotec, porque vamos a identificar gracias a eso qué sucede con el comportamiento de las MIPYME cuando empiezan a exportar. ¿Siguen produciendo para el público chileno, para la economía nacional, o se enfocan solo en la exportación? ¿Cuánto duran? ¿Por qué fallan? Toda esa información no la teníamos. Ahora la vamos a tener. Pero nosotros tenemos harta información hacia afuera, ¿cierto? Y esto gracias a todos los convenios que hemos firmado con aduana, con Servicio de Impuestos Internos, que nos, perdón, nos ha permitido cruzar las bases de datos. Pero a nivel de economía doméstica no teníamos tanto. Ahora, gracias al convenio con Cercotec, vamos a tenerlo. Y ellos cumplen un rol bien esencial a la hora de poder preparar a las MIPYMES en este proceso de internacionalización. No todas toman este proceso, pero les dan mentorías sobre packaging enfocados en algún tipo de producto específico y mercado de destino específico. ¿Cuáles son las certificaciones con las que van a tener que cumplir? ¿Con qué impuestos o tarifas se van a encontrar? Entonces, el trabajo que ellos hacen es súper, súper vital. Y olvidé la segunda parte de tu pregunta. Abordé Cercotec y me habías no, y las preguntado. cadenas globales de valor. Ah, ya. Ahí, bueno, ahí tenemos un trabajo que hacemos tenemos un departamento de cadenas regionales y globales de valor y ellos tienen un pequeño piloto en 5 países latinoamericanos, en donde han realizado un mapeo de oportunidades de integración entre MIPYMES tienen Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y me falta uno. Entonces, la idea es que han mapeado estos países, Brasil en particular no, pero los otros que son países que están abriéndose incipientemente hacia el comercio exterior, todavía no cuentan con una red de acuerdos de comercio tan amplia como Chile, que puedan exportar bienes intermedios a Chile que sean terminados, que son relevantes para algún tipo de proceso productivo, y se exporten a través de nuestros acuerdos de libre comercio. Ese es el foco que está teniendo en este momento cadenas regionales y globales de valor. Ya el enfoque es bienes, la exportación de bienes intermedios hacia Chile que puedan ser finalizados y exportados a través de nuestra red. Ahora bien, hay mucho que hacer ahí. Ya, o sea, podemos empezar a pensar en exportación exportación de servicios para inversiones. O sea, aquí la incorporación en cadenas regionales y globales de valor yo creo que es un ámbito que todavía tenemos que investigar aún más, porque gracias a nuestros acuerdos tenemos una red adecuada para poder entrar. Pero necesitamos ahí darle una vuelta mejor a dónde están esos espacios de alto valor agregado, donde realmente habría un impacto significativo de participación de nuestras MIPYMES. Súper, muchas gracias, María Jesús. Y voy a hacer una última pregunta en relación a algo que mencionó Emanuel. Él habló de estos non-asset backed loans como mecanismo de financiamiento para las pymes. ¿Qué significan los non-asset backed loans? Que son que las instituciones financieras se abren a dar financiamiento a las pymes y micros sin que tengan que respaldar esos créditos con activos físicos. Y yo no sé si eso existe hoy día. ¿Cómo creen ustedes que sería este impacto si esto es una cosa viable o algo que ustedes ven como factible que se pudiera hacer acá en Chile? Porque el tema del financiamiento es crucial. Si se consiguen créditos sin que tengan que respaldarlos con activos físicos, que generalmente las pymes no tienen.
Eh, Sorry, I think the translation has stopped, so I didn't understand the question. It stopped around 10 minutes ago. But Ah, yeah, I didn't understand. If it was for me, I wasn't sure. But no, no, I'm sorry, Emmanuel. I'm sorry that the translation finished. Well, sorry for that. Apologies, so, but no, I was referring to one of your things that you mentioned, and I was mm, asking Maria Jesus oh, okay. if that is possible to do it here in Chile. What do they see? And it has to do with the non-asset backed loans that I don't know if they exist here in Chile. So the question wasn't for you, but I was referring to one of the things that I thought that was interesting that you mentioned. Thank you so much. No sé si María Jesús o Marcela tienen alguna opinión sobre esto, si conocen qué posibilidades tiene, Mira, hoy día la mayoría el que decide exportar, de nuevo voy hacia las pymes, parte con capital propio, la gran mayoría, o los amigos o los papás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que difícilmente esta inseguridad de que no saber qué es lo que va a ocurrir hace que arriesgue tu capital propio más que buscar financiamiento. También un tema que tocó María Jesús, que es muy importante y en la Cámara nosotros lo vamos monitoreando siempre, la informalidad en servicios es más grave aún, porque la informalidad lo que ocurre es que entrar al juego con un reglamento estándar donde están los impuestos, ingresos, etcétera, que tienes que rendir y que tienes que todos los chilenos tenemos que hacer, finalmente genera también una incertidumbre. Entonces, la gran mayoría de los pymes parte informal, muchos parte informal, sobre todo en servicios, cuando ve que efectivamente empieza a generar ingresos y que fue un buen acierto, recién empieza a formalizarse y a buscar las vías y a aprender y asiste a estos webinars y empieza a leer y empieza a generar porque cree que hay un espacio para. Entonces, respecto a tu pregunta de que es una decisión país de poder decir, ok, ¿hasta dónde estoy dispuesto a apoyar a estas pymes que parten para que puedan partir bien y tranquilas, no informales, no arriesgando su capital propio, porque lo que ocurre es que el 70% a los 3 años ya no existe, ¿sí? Es un número que nosotros lo tenemos informal. No sé si María Jesús quizá tiene un dato más importante, pero generalmente las pymes a los 3 años, la gran mayoría están muertas porque le estamos exigiendo que camine a un bebé, o sea, le estamos exigiendo que camine al año como un bebé y yo siempre digo que esto es un proceso de maduración y que tiene que tener el espacio para poder jugar, porque si no juega no aprende. Y lo digo yo por experiencia, que finalmente los emprendedores en Chile lo que ocurre es que a los 3 años recién supiste si finalmente hiciste un buen negocio o no, y uno se enamora del proyecto y le da y sigue insistiendo, etcétera. Y esto independiente de que importes, exportes o generes un producto dentro de Chile. Entonces, ahí yo creo que sí hay una conversación, quizás con límites, quizás con resultados, quizá partiendo con una base, ir aumentando en la medida que tú estás formalizado, que estás creciendo, que estás aprendiendo, que te estás educando en los temas económicos, pero sí hay que repensar de que hay que dar la facilidad si queremos ser un referente y darle el espacio para que puedan jugar, digo yo, entre comillas, pero es la única manera de ir generando experiencia y traspasarlo. Entonces, creo que el financiamiento debería estar no apalancado, sobre todo para las pymes, porque la pyme además que tiene, con suerte una casa, un auto, quizás que pueda prender, o sea, que pueda argumentar como activo, y también hay un estrés adicional por cumplir, entonces puede haber una proporción, no sé, que tu estudio de la empresa o del negocio esté estudiado para que seas apalancado en un 80 o un 90 al inicio, y que vaya emigrando de acuerdo a los resultados. Eso es lo que se me ocurre a mí en general por la experiencia, pero sí creo que tenemos que soltar un poco la mano, sobre todo a las pymes. Buenísimo, Marcela. Vamos a tener que hablar con algunos bancos o alguna institución financiera o alguna de las fintechs que están explorando mucho esto de financiamiento, etcétera. Así que muchas gracias por tus inputs. María Jesús, no sé si tienes algo que comentar. Ya pasamos la hora y además Emanuel el pobre no está entendiendo nada porque se nos fue la intérprete. Le pido apologies, Emmanuel, because you're not following anymore, but I'm so sorry.
it's beyond my possibilities to It's handle. okay. I can pick out a few words because Oh, we okay. got a few Spanish words as well, but I can pick out what some things. Okay. Thank you so much. Thank you so much. No, I, gracias Loreto. No, solo hacer el punto que yo coincido con Marcela, hay espacio para innovar acá en cuanto a cómo, las condiciones en las que acceden a financiamiento las MIPYMES. Yo creo que Corfo es un buen espacio de innovación ahí, se pueden hacer pilotos. Entonces, en ese sentido, rescatar quizás estas buenas prácticas que están sucediendo en otros lados del mundo, como estos non-asset backed loans, que yo tomé nota de aquello, porque son alternativas que a mí me parecen interesantes y que efectivamente habría que analizar la viabilidad de implementar algo así en Chile. Muchas gracias por la Súper. invitación también. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcela, María Jesús, and thank you so much, Emmanuel, for it's late at night in there. You're in Philippines, no? I'm in Singapore. And Vivo, Singapore, okay. vivo en Singapur. Yeah, sí. Muy bien. Tú hablas español. Muy poquito, muy poquito. Hablo español un poquito, pero... Bueno, qué bueno, me alegro. Muchas gracias entonces, Emanuel, también. Ha sido un muy entretenido panel. Ahí hay felicitaciones en el chat para todos ustedes. Este material, por favor, les pido que nos manden las presentaciones. Va a quedar en nuestra página web. Les vamos a mandar el video a los que se registraron. Y sin duda va a ser visitado por muchos porque de verdad que hay mucha información relevante y que va a ser de mucho interés. Así que muchas gracias de nuevo y que tengan have a nice, good evening y un buen día para ustedes dos. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes, que estén muy gracias. bien. Bye Chao, bye. gracias. Chao, gracias, Ah, gracias. ah.